patio y también internacionales aquí en Eco 360 para brindarles análisis oportuno sobre los mandatos para la acción, los temas que están sobre la mesa y los temas que están debajo o detrás de la agenda formal de la cumbre. Nos acompaña esta noche Samuel Luis Navarro, ex vicepresidente de la República de Panamá y también ex canciller de la República de Panamá. Gracias por estar en Eco 360. Gracias a ti, muy buenas noches, Ricardo, y muy buenas noches a todos los televidentes. Empecemos tal vez de lo general a lo específico. Lo que muchos se preguntan siempre, y usted con su experiencia como canciller y el tema de política exterior, utilidad práctica de estos cónclaves, utilidad práctica de las cumbres, de los foros, de todas estas reuniones de mandatarios. Algunos no confían en ellas, otros sí entienden. ¿Cómo lo ve usted? Mira, las cumbres en muchas ocasiones generan algo de antipatía, precisamente porque la pregunta que se hace la mayoría de la población en cada uno de nuestros países es ¿cuál es el valor real de estas cumbres? Yo te puedo decir, habiendo participado como canciller y como vicepresidente en múltiples cumbres, Cumbre de las Américas, me tocó participar en dos de ellas. Son muy valiosas. La realidad es que no solamente el momento de la cumbre, que de por sí es muy valioso, y podemos hablar ahora tanto a nivel local como a nivel internacional, lo que eso representa, sino todo lo que viene previo a la cumbre. Porque para llegar a una cumbre y poder llegar a estos mandatos para la acción, ha habido una preparación enorme en la cual se han podido discutir la gran mayoría de los temas a profundidad. De manera previa, tanto colectiva como bilateral. Efectivamente, ¿no? Porque esto no es de que llegaron aquí el día viernes los jefes de gobierno y el día sábado van a salir con una lista de mandatos específicos sobre temas que afectan realmente la vida de los ciudadanos. Esto lleva a una preparación previa muy profunda, en la que participan muchísimas personas, muchísimos puntos de vista diferentes que hay que homologar para poder llegar a entendimientos colectivos sobre temas específicos. Y los vamos a ver cuando veamos de qué se tratan estos mandatos para la acción. Vamos a ver temas muy específicos que afectan y que se busca que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es importante. Ahora bien, siempre existen en estas cumbres, don Samuel, los temas formales, los que están en el mandato para la acción y las reuniones bilaterales, las tensiones en la región que son conocidas. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? ¿Y cómo se da esa dinámica? Bueno, esa dinámica es abierta. ¿Y qué podemos esperar? Es lo inesperado, ¿no? Puede uno estar esperando que va a haber conflictos insuperables y al final vemos que se pueden superar, sobre todo si hay un ánimo de diálogo y si hay un ánimo de llegar a entendimientos de todas las partes involucradas. Al final, estos son escenarios que permiten hablar de muchos temas que en público es posible sea más difícil porque no puede haber la candidez con la que se pueden hablar en reuniones bilaterales. Dentro de estas cumbres, uno de los escenarios importantes es una reunión privada que hacen los jefes de gobierno. Se están refiriendo a ella como retiro. Un retiro. Sí. Y en esta es donde posiblemente se puede hablar sin tener que... Con las mangas... Con las mangas, remangarse las mangas y poder hablar de los temas que realmente tienen profundidad. Entonces, todos estos son escenarios convenientes. Desde el punto de vista de Panamá, por ejemplo, en específico, yo te puedo decir que esta ha sido una magnífica oportunidad para demostrar esa vocación que ha tenido Panamá históricamente de acercar a distintos pueblos, distintas corrientes de pensamiento y que a través de eso
se pueda potenciar el diálogo y que Panamá, como lo fue cuando se buscó la paz en Centroamérica, como lo fue en otras ocasiones que han dado lugar a grandes pasos en América Latina y en América en general. No podemos perder de vista que hace 60 años exactamente aquí en Panamá se dio la última reunión de todos los mandatarios de América. Así es. Y allí, algo muy específico, inició la creación del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, que en 60 años ha sido un eje de financiamiento para el desarrollo de los pueblos en toda América. O sea, que hay en estas oportunidades para Panamá la posibilidad de destacarse y reafirmar esa vocación que hemos tenido históricamente. Hablando no tanto ya de lo previo, sino lo que se da durante la cumbre, obviamente no se puede controlar la expectativa que tenga o la agenda que tenga cada país o cada mandatario. Y sabemos que así como Panamá quiere servir de mesa para el diálogo, tal vez algunos mandatarios vienen con la oportunidad única de mandar un mensaje. Está el tema histórico de la relación entre Cuba y Estados Unidos. Esta cumbre está marcada no solo por la cantidad de jefes de Estado que van a participar, sino por lo histórico de Cuba, Estados Unidos y otros elementos que la rodean. Entonces, yo creo que no escapa o no va a escapar, sobre todo la plenaria y el retiro, del tratamiento de estos temas que a veces nos ponen distancia entre nuestras naciones, diferencias ideológicas, distintas formas de ver la democracia, derechos humanos, etc. Mira, eso es inevitable, ¿no? Y predecible también. ¿En qué momento se va a dar qué? Se puede crear un escenario, pero eso es solamente el escenario. De ahí los actores tendrán su manera de manejar cada uno de sus objetivos en esta reunión. No solamente es histórica esta que estamos llevando a cabo en Panamá, porque es Cuba, Estados Unidos, después de 60 años, se reúnen, sino que también hay conflictos ideológicos reales en la región. Y es inevitable que esos conflictos afloren en público, en reuniones como esta. Ojalá ese no sea el producto que tengamos como resultado al final de todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, un esfuerzo en el que tengo que felicitar al gobierno panameño, porque bajo la conducción del presidente Varela se han enfocado en crear condiciones lo más neutrales políticamente para poder llegar a esos mandatos que vamos a ver como resultado. Cada vez que lleguemos a una cumbre de estas, para que impere la discusión filosófica o la discusión ideológica, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Sí. Porque no somos la excepción, eso pasa en todo el mundo. Claro, por supuesto, pero es que de eso no se trata. Al final del día, ¿qué es lo que yo como ciudadano esperaría de un encuentro de esta naturaleza? Es que los mandatarios se puedan poner a discutir los problemas que son comunes. Las líneas comunes, sí. Problemas similares. Que son los que están en este documento, entre otros. Efectivamente, y que afectan mi vida, ¿no? Partiendo por educación, partiendo por salud, partiendo por seguridad, partiendo por los problemas de infraestructura que tenemos. En fin, ese es el resultado que a mí me gustaría tener de este encuentro. Vamos a hacer una pausa allí porque ya está lista Carolina Brit para darnos una vuelta al mundo. ECO 360. Estamos de vuelta en ECO 360, estamos con Samuel Luis Navarro, estamos conversando y analizando distintos temas relacionados con la Cumbre de las Américas. En el bloque anterior hablábamos un poco de toda la dinámica que se da, los temas que están formalmente
en Mandato para la Acción, los temas latentes, las tensiones, las diferencias ideológicas. Y hablábamos un poco de Cuba, Estados Unidos, y me gustaría preguntarle también desde su óptica y su experiencia, ¿cómo vio esta movida diplomática de los Estados Unidos, del presidente Obama, de anunciar un proceso de negociación para el levantamiento del embargo y la apertura comercial hacia Cuba y en las relaciones bilaterales? Y no solo cómo lo evalúa, sino hacia dónde ve moviéndose eso con el tiempo. Si puede ser eso el inicio de una apertura primero comercial y luego en materia de derechos políticos y otros elementos. Mira, yo pensaría que esto no se puede ver solamente desde la perspectiva de Estados Unidos. Hay que verlo también desde la perspectiva de Cuba. Y también tenemos que verlo en la perspectiva regional de toda la región. Yo creo que en el anuncio que se dio el día 17 de diciembre del año pasado, hubo gran valentía. Valentía tanto del presidente Raúl Castro como del presidente Barack Obama. Y valentía porque era romper con un paradigma que se había venido construyendo y fortaleciendo. Y que nadie se atrevía a tocar. Que nadie se atrevía a tocar. Por 60 años. O sea que requirió valentía y coraje de ambos dirigentes. Se ha filtrado de que esto no fue un impulso, sino fue un trabajo que se vino haciendo por más de 18 meses, donde inclusive estuvo involucrado el Papa Francisco como un actor protagónico en ese acercamiento. Yo creo que tanto para Estados Unidos como para Cuba, como para América Latina, este es un paso trascendental. Y es trascendental porque un problema que se había constituido ya en un problema mundial. La realidad es que no hay foro en el que uno participara donde no hubiera un reclamo de los países, ya no de América solamente, sino del resto del mundo, para que se levante el embargo a Cuba. No había un foro donde ese no fuera uno de los puntos cajoneros de cualquier declaración. Entonces, con esta movida, la relación Cuba-Estados Unidos pasa de ser un tema multilateral a discutirse en los distintos foros, a ser un tema bilateral con complejidades muy grandes, sobre todo desconfianzas claro, de ambos por 60 años o más de 60 años de ir creando esa desconfianza. Entonces, no será un tema... Y será un proceso, ¿no? Sí, exacto. No será un tema que de la noche a la mañana vamos a ver un cambio radical específico, pero el hecho de... ¿Podría ser la puerta sin duda, a un cambio en materia de derechos políticos, usted cree, y derechos humanos? Sin duda. Yo creo que esto es uno de esos procesos que arrancan con mucha desconfianza, arrancan con mucha incertidumbre y con muchos signos de interrogación, pero procesos que al final son no se pueden detener. Vamos al patio, a la arena local. Perfil diplomático le había llamado yo a este bloque para hablar brevemente de la política exterior de Panamá, pero desde el ámbito, y lo he escuchado a usted hablar en otros momentos, de esta forma de dirigir política exterior, y es ese Panamá del consenso, ese Panamá mediador que tal vez en algunos momentos, dependiendo de la administración, se ha desviado un poco. Eso, que creo que es lo que estamos haciendo en este momento, versus las realidades de violaciones en derechos humanos en ciertos países y quienes prefieren una política exterior más beligerante, más de discursos que condenen situaciones. ¿Cómo conjugar esto? Mira, en diplomacia se requiere de ambos. Se requiere de quienes puedan ayudar a promover diálogo y quienes puedan ayudar a crear condiciones de acercamiento entre las partes, y hay quienes escogen el camino de la confrontación. Están los que ponen el ring y... Efectivamente, y en esto
yo en lo particular pienso que Panamá, cuando ha jugado un papel importante en política internacional durante nuestra historia reciente, ha sido cuando ha tomado la posición de ser el amigable componedor. O sea, hemos sido mucho más relevantes con mejores efectos. Por supuesto. Cuando hemos asumido ese rol. Cuando hemos asumido roles de beligerancia, hemos encontrado que somos uno más que aporta poco, precisamente por el peso específico de nuestra realidad como país. Sin embargo, cuando hemos aportado el escenario, cuando hemos dado confianza a distintos jugadores, y para eso, y para generar el diálogo, tienes que ganarte esa confianza, hemos sido muchísimo más efectivos. Y mira, no solamente que hemos sido mucho más efectivos, sino que cuando nos ha tocado a nosotros, hemos logrado mucho más para beneficio de Panamá que si hubiéramos sido vistos como un actor de estos que dispara y después pregunta qué es lo que disparó. Hablando un poco de esa efectividad, tal vez los que muchos que no están relacionados o con nexos a los temas de la política exterior y la diplomacia, tal vez no se conoce, es que el hecho de que tú seas neutral o de que promuevas los diálogos no quiere decir que detrás de cámaras tú no estás haciendo un trabajo diplomático para tratar de lograr acercamientos aquí, bloqueos allá. Por supuesto, y no es que en la mesa tú no exiges correspondencia hacia lo que son los principios y los valores que como gobierno y como nación y como pueblo nosotros esperamos y exigimos. El respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión. Que eso viene a propósito de esta cumbre. El derecho a la vida. O sea, una serie de elementos que son fundamentales en principios y en valores que compartimos. No quiere decir que uno se desprenda de esos principios y de esos valores. Es un cambio en la forma es de la hacer forma política exterior, de poder llegar a lograr el objetivo. Si el objetivo al final es que exista un cambio en la actuación o en la dinámica que se discute en un momento dado, pongamos en este caso, países que estén en conflicto, como es obviamente una situación que hay, Venezuela, Estados Unidos, el poder ayudar a crear condiciones de diálogo, eso es un aporte. Vale mucho más que un discurso de condena. Que ser, bueno, no solamente de discurso de condena, yo creo que los discursos de condena tienen su momento, pero que ser uno más en la línea de piqueteo, ¿no? Entonces, esto también hay que evaluarlo caso por caso. Este no es una máxima que tiene los mismos ribetes en cada caso. Claro. Sin duda, el momento de la Cumbre de las Américas es el momento para sentar las condiciones para un diálogo. Efectivamente. Eso creo que es innegable. Y al final, tenemos que estar claros. Puede ser que demore más, puede ser que cree más frustraciones, pero es a través del diálogo que se logran avances reales sin traumas para los pueblos frente a conflictos como los que existen hoy día. Estamos conversando con Samuel Luis Navarro. Es tiempo de hacer una pausa. Al regresar, quórum y expectativas, mandatos para la acción. Hablamos de la Cumbre de las Américas. Ya volvemos. ECO 360. Vuelta en ECO 360. Conversábamos anteriormente con Samuel Luis Navarro que esta cumbre es histórica por diversas razones. Una de ellas, el importante quórum o asistencia que se da a esta cumbre. Han confirmado casi todos los presidentes o mandatarios de la región y algunos de ellos o representantes de algunos de estos gobiernos han empezado a dar ciertas declaraciones públicas en los últimos días sobre lo que esperan de este encuentro. Vamos a revisar algunas de ellas para luego poder comentarlas y seguir con el análisis. El presidente Evo Morales de Bolivia
Dice, tengo la esperanza de que haya un debate sincero con Estados Unidos en la Cumbre de las Américas. Se refiere exclusivamente a los Estados Unidos. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. La cumbre será una buena ocasión para que se produzca una distensión entre Estados Unidos y Venezuela. Roberta Jacobson, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El gobierno no planea discutir sobre Venezuela o ningún otro país específico en la Cumbre de las Américas que se realizará la próxima semana en Panamá, porque la reunión es hemisférica y abordará temas que son relevantes a todos los países. No veo razón alguna para hablar sobre un país específico. ¿Se dará un buen escenario, don Samuel, para el diálogo entre países tal vez un poco distantes como Venezuela, Estados Unidos? Por supuesto que sí. Es una buena oportunidad. Por supuesto que sí. No descartemos que pueda haber Claro. unas expresiones de conflicto, como lo mencionamos No, anteriormente. las estamos esperando. Cada vez que hay un tema ideológico en discusión, va a haber espacio para el conflicto. Pero mira, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo mides tú el éxito o no De una reunión de esta cumbre, De esta cumbre. para efectos de Panamá? Y yo puedo decirles, yo considero de que esta cumbre para efectos de Panamá es ya un éxito. por la convocatoria. No solamente por la convocatoria. Primero, que Panamá se tomó la libertad de invitar a Cuba por delante antes de que se conociera de que existían ya acercamientos entre Cuba y Estados Unidos. Algo que fue, nuevamente, algo valiente y algo de coraje. A partir de allí, el que ya se anunciara que vendrían tanto Estados Unidos como Cuba por primera vez después de 60 años, constituyó nuevamente un imán para que se dé una participación masiva. Pero más allá de eso, es que el tema que se escogió, de la prosperidad con equidad, aborda una realidad que tenemos todos los países de nuestra región, que es crecimiento económico sin desarrollo y sin equidad. Entonces, ahí es donde radica el éxito que se haya podido lograr los aportes, la participación, los debates, los diálogos, y que esto lo podamos hacer en conjunto, no solamente los jefes de Estado, por un lado, sino la sociedad civil en el foro de sociedad civil que arranca el día miércoles. Es importante también que hay estos foros paralelos, El sobre foro todo el de la sociedad de civil. los empresarios de América, con la participación de empresarios importantes De primera línea, de sí. de nuestro hemisferio, así como uno que para mí es quizás de los más importantes, El de la que es el juventud. foro de educación. De educación. De educación y juventud, donde tienen la participación de rectores de las universidades más importantes de América. Y ahí es donde pienso que radica en haber podido concretar todos estos escenarios, donde va a haber debates y donde va a haber conflictos y donde va a haber posiciones encontradas. Y que el pero- objetivo no es ponernos de acuerdo en todo, ¿no? pero de lo que va a resultar, y es lo que esperamos que resulte, son productos específicos que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Educación es un problema que compartimos todos, todos los países, incluyendo Estados Unidos. Tenemos que enfrentar una realidad, una educación deficiente y en muchos casos insuficiente. No suficiente cobertura y sobre todo calidad. Asimismo, infraestructura. Hoy estamos viviendo el tema del agua en Panamá. Bueno, ese problema no es de Panamá solamente, ese es un problema que compartimos todos los países. Por eso es que yo quisiera que al final, quizás es mucho pedir, no recordemos solamente esta cumbre por qué le dijo quién a quién o qué no le dijo quién a quién, sino qué son los mandatos específicos que cada uno de los gobiernos en la región están dispuestos a acordar e intercambiar sus experiencias para mejorar esas condiciones que se están describiendo en esos puntos.
Nos ha costado mucho como región ponernos de acuerdo en temas macro como estos. Sé que sería un análisis de varios programas, pero en Europa, con tantas diferencias de idioma, tantas diferencias religiosas, con tantas guerras que ha habido en Europa, sin embargo, el tema de la unión y el tema de ir uniformando legislaciones hasta la creación de instituciones que están por encima de los estados, nos lleva mucha ventaja en eso y sin embargo acá no hemos podido, teniendo el mismo idioma casi todos los países, la misma religión casi todos los países y tal vez más cosas que nos unen. ¿Cuál ha sido tal vez la dificultad o simplemente un tema de tiempo? Para mí, Ricardo, y habiendo tenido el privilegio de haber participado en muchas cumbres y haber visto no solamente los avances que se pueden lograr cuando se enfoca la acción en temas muy específicos, sino también la forma en que se puede descarrilar cuando se diálogo, va al discurso, ¿no? Cuando te vas al discurso, es que en Europa, y esto no fue de la noche a la mañana, esto fue por 60 años, a los golpes se fueron dando cuenta que había que separar los temas de ideología y los temas de filosofía política de los temas específicos que quieres lograr. ¿Qué son estos? ¿Qué es eso? Educación, ¿Qué es seguridad. cómo se va? Y, por ejemplo, la cooperación para el desarrollo entre los países, los temas que son realmente técnicos y que dan como resultado la creación de todas esas instituciones que se han ido creando, que hoy representan la Unión Europea, que de hecho, al meterle todos los temas nuevamente, ya está en convulsión. Sí, exactamente. ¿No? Tenemos que irnos con Entérate y Carolina Brit. ECO 360. De vuelta en ECO 360, nuestro último bloque. Estamos con Samuel Luis Navarro, ex vicepresidente de la República y ex canciller, también miembro del Partido Revolucionario Democrático. Ha sido precandidato a la presidencia de la República y no podemos terminar este programa sin dedicarle unos minutos a los temas del patio. Toda esta cumbre de las Américas sucede en un momento que también es histórico para el país. Casi que sí, creo que se puede decir sin precedentes. Es un momento único en el que el gobierno de Juan Carlos Varela va cumpliendo 10 meses aproximadamente de gestión, tratando de recomponer los pedazos de una institucionalidad, si no destruida, en cuidados intensivos, procesos judiciales de alto perfil, complejos, ahora mismo siendo conducidos por el Ministerio Público. Delicado momento, pide el país, y me gustaría su evaluación. Mira, delicado, pero interesante y oportuno. O sea, el momento en que vivimos es un momento quizás con altísimas expectativas, pero donde, como lo ha planteado, rescatar nuestra democracia, rescatar las instituciones democráticas del país, de esa vorágine que se dio durante los últimos 5 años del gobierno anterior, no es cosa de un día para otro. En ese sentido, yo creo que se han venido dando pasos muy importantes. La justicia, en primer plano. Uno de los más importantes, ¿no? Si no el más importante. En primer plano, ha desarrollado una dinámica que va a llevarnos a que aquí se pague por los delitos que se cometieron. Por el otro lado, existen toda una serie de reclamos ciudadanos que tienen que ser abordados, que siento que están siendo abordados de una manera u otra, pero sin el alto perfil que genera la dinámica de la justicia. Y eso, al final, es lo que va
a demostrar si la gestión de Juan Carlos Varela es una gestión que cumplió con la expectativa y su misión y sus promesas de campaña. Yo creo que en este sentido, 10 meses Es es muy poco. Creo que 10 meses tomando en cuenta las viniendo circunstancias. de donde veníamos, porque si hubiera sido que pasamos de un gobierno que respeta las leyes, que respeta la Constitución, que respeta los derechos humanos, que respeta las libertades, a otro con ese mismo perfil, bueno, quizás no habría habido el contraste que tenemos hoy día. Hoy yo siento que estamos en el camino correcto hacia el cumplimiento de la misión que tiene este gobierno, que se propuso este gobierno, y sobre todo de poderle dar respuesta a la población, que por un lado exige justicia, pero por el otro lado también exige agua potable, Seguridad. también exige seguridad, también exige transporte, como hemos visto el día de hoy, que por cierto, cuando la gente dice, no, pero eso es el diálogo, no. Miren, si hubiéramos tenido un diálogo activo, si hubiéramos tenido la capacidad de mantener a los actores En la mesa. el ring, no hubiéramos tenido ese escenario lamentable y bochornoso de hoy, en el que nadie ganó. Nadie. Al final del camino, y de eso es de lo que se trata, o sea, crear las condiciones para que se aborden de manera real y efectiva esas necesidades y esos reclamos de la población. Me queda poco tiempo y no quiero dejar de hacerle esta pregunta. Si vivimos circunstancias especiales, como bien coincidimos en eso, pero estamos frente a una realidad política en la que hay ausencia de oposición. Ausencia de oposición por las razones que usted conoce, por un acuerdo de gobernabilidad que todavía entendemos y no entendemos hacia dónde va, un cambio democrático en crisis, la otra parte replegada con sus propios problemas, y el gobierno panameñista con este acuerdo con el PRD gobernando y tomando decisiones trascendentales, pero no hay una oposición política organizada, estructurada. No sé si esto usted lo considera como parte de este proceso. Mira, o hay un hueco y está navegando el gobierno de Juan Carlos Varela prácticamente sin duda. sin nadie Pero que levante las banderitas. tenemos que partir porque parte del daño estructural Es ese. que se generó en los 5 años anteriores fue la destrucción de los liderazgos en los partidos políticos y en cambio se instaló un clientelismo que realmente es dañino, pernicioso para la democracia, para el país y para los mejores intereses de los ciudadanos panameños. Contra eso es que hay que combatir en este momento. O sea, los partidos entraron en crisis, están todos los partidos en crisis. El PRD está en crisis, está en una crisis de identidad, por un lado, como bien lo dices tú, no hay oposición. Porque aquí se ha querido crear un concepto de un acuerdo de gobernabilidad. Esto no es un acuerdo de gobernabilidad. Se hizo un acuerdo legislativo para atender temas específicos legislativos. La elección de un contralor, que en buena hora se eligió al contralor Federico Humbert, que estoy seguro que va a pasar a la historia como uno de los buenos contralores de este país. Una procuradora que está dando resultados. Se han podido revocar leyes que se... Pero eso no significa que el acuerdo era para no ser oposición. Algunos, viniendo de esa misma trayectoria, han pensado de que esto debe ser un acuerdo para cogobernar. Yo me opongo a que el PRD, que no fue electo para cogobernar, tome una posición de no hacer oposición en aras de mantener esos espacios, esas cuotas, unas cuotas dañinas para nuestra democracia. El pueblo panameño eligió a Juan Carlos Varela y eligió al Partido Panameñista para que gobernaran este país. Y creó en la Asamblea suficientes condiciones para que tengamos ahí oposición, que es lo que deberíamos hacer. Oposición para beneficio del pueblo panameño. Samuel Luis Navarro,
muchas gracias por haber estado esta noche en Eco 360. Acabamos aquí y nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. Eco 360.